Bien, es extraño estar transmitiendo hasta ahora, pero lamentablemente por un tema de un corte de luz que fue acá en la zona, se interrumpió la transmisión de Escuela Sabática. Pero lo importante de esto es que tenemos que continuar con entregando la palabra. Así que vamos a hacer ahora la parte del segundo servicio, que es el sermón. Y voy a leer Isaías 55:7, para que también ustedes lo puedan buscar en sus casas. El libro de Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Con estos pensamientos lo invito a que inclinen su rostro para orar. Querido amado Dios que está en los cielos, gracias Señor, porque a pesar que a veces podamos tener algún problema, lo que sea, usted igual permite que podamos seguir transmitiendo, podamos seguir entregando, hablando de su palabra. Le pido Señor que ahora el predicador pueda decir lo que realmente usted quiere, para que así también nuestros hermanos, los que escuchan, puedan recibir un mensaje en el cual les pueda servir también para su vida. Ayúdenos, cuídenos, Señor, guíenos en cada momento. Lo pedimos, lo rogamos sin merecerlo, solamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, aprovecho de dejarlos invitados porque hoy día en la tarde tenemos Sociedades Jóvenes a las 6 de la tarde. La idea también es que, como ustedes saben, mañana se celebra el Día de la Madre, así que aprovecho de dejarlos invitados para que puedan enviar algún video, si quieren algún mensaje, a un correo que va a aparecer ahí, que es la Iglesia Peñaflor. Pueden enviar mensajes o videos donde van a saludar a su madre. Bien, vamos ahora a comenzar entonando el himno número 202. Danos el fuego.
fuego que ardió en hombres tales cual Daniel, que en rudas pruebas lo guardó y lo mantuvo siempre fiel. Danos la llama que animó, la fe potente de Abraham, que a Pablo un gran valor le dio, y amor profundo al joven Juan. Danos del cielo la virtud, la que a Elías dio poder. Danos tu divina salud, tu fe y tu gracia pronto en las nubes volverás, necesitamos más fervor y te imploramos además, danos tu Espíritu, Señor. Feliz sábado, hermanos, que el Señor los bendiga. Estoy muy contento y agradecido de Dios de poder estar aquí en otras circunstancias para poder predicar y hablar acerca de la palabra que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Antes de comenzar me gustaría que podamos tener una oración, así es que lo invito a que donde se encuentren ustedes puedan inclinar su rostro para orar. Padre nuestro que está en el cielo, le damos gracias, Señor, por este día más de vida. Agradecemos por cada uno de sus cuidados y bendiciones. Señor, en forma especial queremos pedir por cada una de las personas que están sufriendo por la enfermedad que está hoy en día, que usted pueda estar con ellos, también con sus familias, Señor. También en forma especial le quiero pedir que pueda guiar estas palabras, que no sea yo quien hable, sino usted, Señor, que me utilice como un instrumento para poder dar su mensaje. Guíenos, Señor, y permita que podamos disfrutar de este lindo sábado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, actualmente, como bien sabemos, nos encontramos en una situación en la que podemos sacar, a pesar de las malas circunstancias, provecho y replantearnos muchas cosas de las que veníamos viviendo hasta antes de la pandemia que existe hoy en día. Referente a este tema, me gustaría que podamos estudiar acerca de un personaje en la Biblia, el cual nosotros podemos aplicar cada etapa de su vida en nuestras propias vidas y cómo fue cambiando en ciertos momentos, pero tiene una conclusión muy interesante en la vida de este personaje. Me refiero a Salomón. Como bien saben, y para los que quizás no han escuchado nunca de este rey, Salomón es hijo del famoso rey David, y en sus inicios Salomón se mantiene siguiendo los consejos que tenía Dios para él. De hecho, Dios
envía a un profeta a decirle a David que sería Salomón quien tendría que dirigir el reino luego del reinado de David, su padre. Y se aparece a Salomón una noche y le menciona lo siguiente. Para esto lo invito a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 1, donde Dios le ofrece a Salomón lo que él quisiera. Esto lo podemos ver en el versículo 7, dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra, dada a mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y aquí viene algo muy interesante, que es la petición que hace Salomón a Dios, que dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo, tu pueblo tan grande? La sierva del Señor, Elena de White, menciona acerca de este momento que Salomón genera y se da cuenta de la condición en la que está, y de hecho se siente como un niño frente a esta importante labor que le correspondía liderar ahora, y se aferra en Dios para continuar con su reinado. Es así como podemos ver en el versículo 10, dice: dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo y así poder gobernar. Entonces Dios, frente a esta respuesta, le dice a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto rey, le dice lo siguiente: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dios le responde de una manera muy grande a Salomón, dándole más incluso de lo que él había pedido. Él había pedido capacidad de poder liderar al pueblo, de tener sabiduría, de saber cómo enfrentar esta gran tarea que tenía de liderar a un pueblo muy grande. Y Dios le ofrece mucho más. Le da riqueza, le da bienes. Y en los primeros inicios de Salomón, de su reinado, se comporta de acuerdo a lo que Dios había estipulado. Se guiaba por su consejo. Siempre a los consejeros propios que tenía este rey le instaba a que hicieran oración a Dios, buscando soluciones a los problemas que enfrentaban. Y es así como el reino de Israel durante esa época comenzó a crecer mucho. De hecho, se hizo tan conocido que había cierto rey que tenía mucha capacidad intelectual, que los reinos y los reyes de las ciudades o países, circundantes se acercaban a Salomón para saber cómo era que él lideraba él. ¿Cómo había alguien tan sabio dentro de la tierra? Se preguntaban. Salomón conocía acerca de botánica, acerca de las flores, acerca de animales, se instruyó en las matemáticas, sabía de todo, gracias a lo que Dios le había dado. Y es así como el mensaje de Dios comenzó a ser prosperado, ya que los reyes que llegaban, se menciona que incluso muchos de ellos aceptaban al Dios de Salomón como el Dios de su pueblo. Esta es una primera etapa en la vida de este rey. De hecho, es interesante que notemos que Salomón, si nosotros vemos en la Biblia, hay 3 libros que nosotros podemos indicar que son de este rey, autor. El primero sería Cantares de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. En el primero se hace alusión a la juventud de este rey, en donde muestra el amor hacia una mujer, quizás su primer amor. Y en los proverbios nosotros podemos encontrar otra etapa en la vida de Salomón, en donde podemos ver cierta madurez, en donde entiende que el justo, como bien dice, el justo va a recibir misericordia y el impío va a ser quien perece. Y finalmente hay otro
que a pesar de que no menciona que es autor Salomón, sí nos dan varias pistas y varias vislumbres de que al parecer es Salomón, porque dice que es hijo de David, el autor de ese libro, y nosotros sabemos, y además dice que es rey, y sabemos que solo un hijo de David fue rey, que sería Salomón. Entonces lo interesante va a ser que podamos notar cómo durante la vida de Salomón ocurrieron distintos sucesos que le llevaron a escribir libros que parecieran ser tan distintos unos de otros. Respecto a una de las labores más importantes que tiene este rey, destaca la construcción del templo de Jerusalén. Se menciona en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11, que Salomón comenzó a tener mucha prosperidad y que también se menciona que este templo tuvo una belleza inigualable. Es así como poco a poco Salomón comenzó a notar, bueno, de hecho el texto dice exactamente: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Como bien dijimos en un comienzo, Salomón sabía las cosas que tenía que hacer y se aferraba constantemente al Señor para la toma de decisiones que él tenía. Sin embargo, Salomón poco a poco comenzó a desviarse un poco de lo que Dios había encomendado y de lo que él había estipulado en un comienzo. Dios, en su infinita sabiduría, había estipulado ciertos conceptos y preceptos que los reyes de Israel debían mantener y guardar y velar por estos. Es así como los invito a que puedan buscar en sus Biblias Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17. Dice, dentro de este capítulo es importante destacar que son instrucciones directamente que se hacen hacia los reyes o los líderes que iba a tener el pueblo de Israel, en los cuales destaca, por ejemplo, en este versículo dice: ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. También se menciona que no debían acumular grandes ejércitos ni tampoco grandes caballos. Pero como bien sabemos, la historia de Salomón comienza poco a poco a cambiar un poco el discurso y el transcurso de su historia, y comienza a hacer cosas que parecieran ser pequeños detalles, pero que van en contra de lo que Dios había dicho. De hecho, se daba la instrucción a los reyes que tenían que escribir este libro, estas instrucciones que acabamos de leer en Deuteronomio, y repasarlas constantemente, día a día, para no caer en este problema. Sin embargo, Salomón, poco a poco, como ya lo he dicho, se comenzó a olvidar un poco de este tema y comenzó a confiar en sí mismo. Debemos entender que frente a esta situación, si bien es cierto que Salomón fue desligándose un poco de lo que Dios tenía para él, sabemos nosotros que existe un enemigo, Satanás, que la sierva inspirada menciona que constantemente él estaba trabajando para ver cómo hacer caer a este rey. Dios, como lo leímos ahí, le había dado la instrucción de no tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Podemos nosotros notar que Salomón, poco a poco, en Segunda de Crónicas 1.15, comenzó a formar alianzas. ¿Qué tipo de alianzas eran las que formaban en ese tiempo? La primera alianza, y una de las más importantes que se realiza, es que Salomón decide aliarse con el rey del sur, Egipto en este caso. Sabemos nosotros que Dios desde un comienzo ha instado a su pueblo a no formar alianzas con pueblos paganos o pueblos que no comparten los mismos principios que tiene Dios para nosotros. Sin embargo, Salomón, nosotros a la vista humana podríamos considerar que tomó una buena decisión, ya que estaba uniendo a Israel con un pueblo mucho más grande y poderoso en materia económica y de ejército, como Egipto. Es así como termina casándose con la hija del faraón. Sin embargo, esto tuvo consigo consecuencias que fueron
mermando poco a poco la fe y la confianza que tenía Salomón para con Dios. En un comienzo, una vez que se da este casamiento, la hija del faraón comenzó a presentar cierta continuidad en adorar a Dios, al Dios de Salomón, pero mantenía sus costumbres paganas y también la creencia en los dioses que ellos tenían. Continuó así hasta que comenzó a no solo unirse con Egipto, sino que ahora quería ir un poco más allá y por intentar hacer crecer a Israel en materia económica, decide unirse con distintos pueblos, también mediante el casamiento, como era con los moabitas, y así distintos, por ejemplo, Fenicia, Edom, Moab y muchos otros lugares. Y esto trajo consigo consecuencias terribles, no tanto para Salomón, sino también para todo el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en este momento? Salomón intentaba darle alguna muestra de satisfacción o de entendimiento a sus mujeres, por lo que comenzó a construir templos de adoración a los dioses que ellas mantenían, desviándose completamente de lo que Dios había estipulado en un comienzo. Llegó incluso a tener dudas, menciona Elena de White en el libro Profeta y Reyes, que llegó a tener dudas ateas frente al concepto de Dios debido a la influencia que había tenido con estas mujeres. Tanto así, Salomón se desvió tanto en este momento que se considera que el mismo rey, que había sido tan sabio en un momento para tomar la decisión de ver quién era la madre que podía quedarse con el hijo desamparado, si bien conocemos la historia, era ahora el mismo rey quien estaba levantando cultos donde se mataban a niños. O sea, ¿cómo podemos entender nosotros que un rey que en un comienzo había tenido tanta cercanía con Dios, se le había dado sabiduría de poder dirigir a un pueblo, de poder buscar consejo en Dios, ahora estaba adorando otros dioses e incluso matando niños? Algo interesante que nos hace reflexionar y que nos invita a nosotros también a entender un poco acerca de la relación que debemos tener con Dios, es que generalmente ocurre que en la prosperidad es donde podemos enfrentar mayores problemas espirituales. No es así en la adversidad ni en la aflicción, sino en los momentos de calma. Por ejemplo, si bien no recuerdo, me equivoco, en Nehemías capítulo 8 se mencionan un discurso de Esdras en donde se menciona que cuando el pueblo se sentía bien, volvía y se equivocaba y olvidaba las cosas que Dios tenía, pero luego volvía, pedía perdón y Dios los perdonaba. Y así se repetía una y otra vez el mismo patrón de que cuando las cosas andaban bien, se olvidaban de Dios y lo dejaban de lado. Parece irrisorio a veces pensar que en los momentos de mayor paz, mayor calma, nosotros tendemos a olvidarnos de Dios y a comenzar a confiar en nosotros mismos. Como resultado de estas transgresiones que cometió Salomón a lo largo de su historia, principalmente el tema de comenzar a adorar otros dioses, de estas uniones paganas que ellos habían tenido, es que si nosotros nos planteamos cuál es el templo que edificó, nosotros podríamos dar como respuesta que se edificó el templo de Salomón. De hecho, la historia lo conoce como el templo de Salomón y no el templo de Jehová. ¿Por qué hago esta mención? Porque es interesante notar que el momento en que Dios le da la instrucción de que iba a ser Salomón quien iba a construir el templo y terminar esta importantísima labor, en donde sería Dios mismo quien estaría habitando en ese tabernáculo, Salomón, en vez de haber mostrado una prueba de fe viviente, de que confiaba en el Señor, ya estaba tan lejano que cuando comenzaron a construirlo, nosotros sabemos que Dios tenía la capacidad de haber, valga la redundancia, haber capacitado a cualquier persona a poder construir este templo, pero Salomón confió en sí mismo y en los conocimientos que él tenía
y mandó a llamar a expertos en materia de construcción de los pueblos paganos que estaban cercanos a Israel. Es así como llegan a construir este templo y comienzan a cobrar grandes sueldos, porque notaron las grandes riquezas que tenía el pueblo de Israel, y comenzaron a cobrar grandes cantidades de dinero para ayudar, o más bien a construir este templo, no para Dios, sino como un trabajo que estaba haciendo para el rey Salomón. Dios constantemente nos invita a que nosotros nos podamos gloriar en Él, no en nuestros propios méritos. Y como podemos ver en este caso, en Salomón, ocurre que a pesar del conocimiento que él tenía y de las grandes bondades que había tenido para con Dios, comenzó a confiar en sí mismo y dejó de lado lo que Dios le había ordenado. Es importante considerar además que la ubicación del pueblo de Israel era una ubicación estratégica no solo en materia como geográfica o algo físico, sino también en una materia espiritual. Porque el pueblo de Israel se encontraba en un sector donde grandes potencias como Egipto y otras más tenían que transitar por ahí para poder generar los lazos económicos y finalmente como el tema mercantil. Sin embargo, debido a que Salomón había hecho desviar al pueblo y había comenzado a confiar en sí mismo, ya no era como fue en un comienzo el tema de darle el conocimiento a los otros pueblos acerca de que existía un Dios, quien era quien sustentaba a Israel y quien le daba la riqueza y quien le daba las victorias, la guerra y todo, sino que era su propia fuerza, era la cantidad de caballos que tenía, la cantidad de guerreros que tenían, la cantidad de riquezas que había acumulado Salomón. Entonces Israel comenzó a perder el propósito que tenía en este mundo, que era dar a conocer que venía un Mesías, un Salvador, no solo de Israel, sino por todo el mundo. Entonces, lo que comienza a pasar es que este pueblo se comienza a ser conocido nada más por el ámbito mercantil, sino, o sea, solo se hace conocido por el ámbito mercantil y no por por la tarea que Dios había dejado. Tal como comenté, estos 3 libros que podemos observar de Salomón muestran distintas circunstancias en las que se encontró este rey. Es así como llegamos al libro de Eclesiastés, en donde podemos ver, lo invito a que busquemos Eclesiastés capítulo 1. Donde dice, versículo 1 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. A pesar de que no menciona que es Salomón, nosotros por los datos que comienza a dar y por las descripciones que hace de él, sabemos que sí es Salomón. Lo interesante es notar que este libro se escribe ya cuando Salomón está en el ocaso de su vida, cuando ya se enfrenta prácticamente de forma directa contra la muerte. Y es así como nosotros podemos sacar de aquí varios conceptos y varias ideas que nos van a ayudar a nuestra propia vida. En el versículo 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hace alusión de que dice que todo finalmente es vanidad. Él mira, dice en un momento, bajo el sol y se da cuenta que no hay en él contentamiento, sino que de hecho podemos casi pensar que en estos momentos él se encontraba en una especie de depresión por lo que está relatando. Y podemos ver, por ejemplo, que dice en el versículo 12 del capítulo 1 dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y aquí comienza a describir las cosas que él hizo durante ese tiempo. Dice, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Luego en el 14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Luego pasa al capítulo 2, donde dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, probaré con alegría y gozarás de bienes.
Mas he aquí, esto también era vanidad. Salomón comenzó a experimentar una depresión en donde no encontraba cuál era su propósito en la vida. Y durante los años en que él estuvo gobernando, es importante destacar que comenzó a tener mucha riqueza, mucha fama, muchas ganancias, pero estas ya no coincidían con el propósito que tenía Dios, sino que simplemente él estaba buscando la riqueza y las ganancias terrenales. Dice en un momento que contrata a grandes músicos, gente que hacía teatro para entretenerse y no lo contentaba. Buscaba la alegría y pensaba que con eso iba a saciar su alma, y no era esa la forma. Luego, a través del amor, pensó él, y llegó a tener centenares de mujeres. Menciona que mandó a llamar a las más lindas mujeres de Fenicia, de Egipto, de los países circundantes, y tampoco encontraba nada. Se hizo los huertos y jardines más grandes que pueden existir y que de hecho son reconocidos dentro de la historia. Construyó templos hermosos, gigantes, y no encontraba un sentido para la vida, sino que encontraba que había solo vanidad detrás de cada una de esas cosas. Lo que es interesante es notar que Salomón, en un comienzo, nosotros podemos llevarlo a nuestra propia vida. En su juventud temprana, Salomón mostró estar confiado en el Señor, mostró saber que tenía que depender de Cristo, de Dios, para la toma de sus decisiones, hasta las más simples, de poder dirigir a un pueblo. Pero luego, aunque parezca algo descabellado, cuando nosotros creemos que ya la gente tiene un carácter formado, donde ya son más firmes que en la juventud, es que en su etapa madura, me refiero en la edad, no un tema de madurez espiritual, sino que en su etapa madura, cercano quizá a 40 años, él se desvía del camino. Comienza a hacer a formar sus propios caminos. Comienza a dejar de un lado la sabiduría de Dios por la razón propia, a confiar en sí mismo, a parar de buscar la ayuda del Señor. Y finalmente, en este libro, Eclesiastés, ya cuando, como bien mencioné, está en el ocaso de su vida, hace una especie de recuento de las cosas que hizo y comienza a notar que en la gran mayoría de las que participó solo había vanidad detrás de esto. No había logrado encontrar un concepto o algo que lo llevase a tener esperanza. De hecho, si la muerte hubiese llegado, ¿qué esperanza hubiese tenido para él todas las cosas que él había construido? Cuando Salomón debió haber tenido un carácter fuerte, menciona Elena de White, dice, cuando Salomón debiera haber tenido un carácter fuerte como un roble, perdió firmeza y cayó bajo el poder de la tentación. Cuando su fortaleza debiera haber sido inconmovible, fue cuando resultó ser más endeble. Algo interesante es que Salomón, cuando el Señor se manifiesta con él 2 veces, cuando le da la instrucción le das la opción de que él pidiese lo que quisiera, y también cuando le da la instrucción de construir el templo, y en ambas le da la advertencia de que no se fuera a equivocar, a dejar de gloriarse en el Señor y empezar a gloriarse en sí mismo. Bien sabemos ya con lo relatado que Salomón no prestó oído a eso finalmente, sino que se fue secando poco a poco. Y eso es interesante, que en nuestras propias vidas los cambios que nos llevan a desviarnos del camino no son drásticos. Son pequeños cambios, paulatinos, pequeñas uniones que vamos haciendo con gente que no tiene nuestras mismas creencias, que no respeta a Dios, que nos van llevando poco a poco a tolerar distintas cosas que antes no lo hubiésemos hecho si es que hubiésemos estado aferrados en el Señor. Y lo interesante es notar que Salomón, a pesar de que se da cuenta del error en el que está y que entiende el perdón que tiene Dios para con él, sabe que esto va a traer consecuencias. Tanto así que se le da la instrucción de que el reino no le será quitado a él sino a su hijo, y va a ser entregado a uno de los siervos de los hijos, que eso
se puede estudiar con mayor detenimiento en otra oportunidad. Pero, como les acabo de comentar, Salomón ya sabía que su acto durante esta época en que se había descarriado y había olvidado los preceptos del Señor, habían traído una consecuencia no solo para él, que era de hecho lo que más le preocupaba, que estas consecuencias no solo eran para él, sino que había hecho desviar a muchos del pueblo. El pueblo de Israel, como les comenté hace un instante, había desviado completamente la misión que Dios tenía para con ellos y no estaban predicando acerca de la existencia de un Dios que los sostenía, sino que más bien confiaban, al igual que lo hacía este rey, confiaban en sí mismo y en este rey. Entonces Salomón lo que comienza a experimentar al escribir este libro es que dice que ya tiene asumidas las consecuencias que esto va a traer, pero que espera que nadie más vuelva a equivocarse con lo mismo que él ya se había equivocado. Y nos deja este muy interesante libro que es Eclesiastés, o El Predicador, que también, de acuerdo a algunos estudiosos, se puede traducir como el asambleísta, que es quien reúne a un pueblo a darle un mensaje. Y se da, como ya lo he repetido, se da cuenta Salomón que los actos que él cometió han traído una consecuencia. Nosotros en nuestra vida espiritual sabemos bien que lo importante de notar es que por muy pequeña que sea nuestra esfera, porque este estaba como un rey de un pueblo grande, que tenía grandes decisiones, pero eso no importa, porque por muy pequeña que sea nuestra esfera, todas nuestras decisiones, todo nuestro acto, cobran cierto valor y cierto sentido en las otras personas. De hecho, se menciona que cada acto que nosotros hacemos es una semilla que es plantada en otra persona. Lamentablemente, esta semilla puede crecer para bien o para mal. Nuestras influencias en las demás personas pueden ser benéficas en términos espirituales que están relacionadas con Dios, o pueden ser de maldad y hacer entorpecer la labor que tiene Dios. Pero lo interesante es notar que en el mismo libro de Eclesiastés, Salomón da un resumen de cuál es el deber del hombre. En el capítulo 12, versículo 9 en adelante, manteniendo en mente la idea de que en estos momentos Salomón está escribiendo un mensaje de advertencia, no solo para el pueblo, sino también para nosotros, para las próximas generaciones, de que no cometiesen el mismo error de tratar de saciar las necesidades con cosas mundanas, con no sé, teatro, películas, música, mujeres, cualquier cosa que nos pueda distraer, sino que busquemos finalmente qué es lo que Dios nos tiene para nosotros. Dice en el versículo 9 del capítulo 12, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y ahora, esto podemos tomarlo ya como un mensaje que puede ser directamente para cada uno de nosotros. Dice en el verso 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y en el verso 13 menciona cuál es el fin de todo el discurso que menciona en este libro. ¿Qué es lo que logró entender este rey? Este rey que en un comienzo fue tan sabio, que luego terminó extraviado completamente y siguiendo a otros dioses, pero que finalmente Dios en su misericordia le da oportunidad de recapacitar y de volver a confiar en Dios, y de que su vida tuviese un real impacto en otras personas. Dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón trató de saciar su alma con cosas terrenales.
A pesar de que en un comienzo había tenido la labor y la constancia de mantenerse arraigado a las cosas que Dios tenía para él, poco a poco, por pequeñas decisiones, se fue desviando del camino y trajo consigo perdición en un momento para él, pero por sobre todo lo más interesante es que trae perdición para el pueblo, porque el pueblo es quien se termina desviando. Y los otros reyes también ya no conocían acerca de un Dios, sino que solo sabían que existía un rey, que tenía poder, que había construido un templo para sí. Se perdió, como mencioné en un momento, la idea de que es el templo de Jehová el que se había construido, y la historia ahora lo menciona como es el templo de Salomón, como si hubiese sido el propio Salomón quien se le ocurrió y construyó este templo que estaba destinado finalmente para Dios. Pero grande sabemos nosotros que es el Señor, y nos invita a cada uno de nosotros que si bien es cierto, quizás muchos de nosotros, me incluyo, hemos perdido mucho tiempo en que hemos tenido contacto con otras personas, hemos relacionado con gente que quizás no conoce de Dios, y lo interesante sería replantearnos la pregunta de qué fue lo que les dejamos a cada uno de ellos. Hoy en día, con esta pandemia en la que nos encontramos, lo interesante es relacionarla un poco con la historia de Salomón, y cierto paralelo es que cuando Salomón se estaba alejando de Dios, Dios permitió que pueblos extranjeros y paganos atacaran a Israel, lo debilitaran, que Salomón comenzara a perder los rasgos que tenía de sabiduría, de saber dirigir un pueblo. Y cuando él se encontró tan alejado, en una depresión tan fuerte, al notar que no tenía cómo saciar su alma, es ahí cuando mira a Dios e intenta volver a ver ese camino. Le abre el corazón nuevamente. Entonces, ¿cuál sería la relación que podemos sacar de esto con lo que se está viviendo actualmente? Es que es interesante notar que la pandemia que estamos viviendo actualmente, es interesante que Dios, en cierta forma, ha hecho que todo el mundo, ha tenido una especie de un stop a la vida que llevaba. Lo bueno sería replantearnos cada uno cuál es el propósito que tiene Dios detrás de esto. ¿Por qué ha permitido que un mundo entero esté, en cierta forma, deteniendo la vida cotidiana, en la que solo la vida cotidiana nos invita a estar, o los jóvenes estudiando en la universidad, o en el colegio, o los grandes trabajando, o haciendo sus propios quehaceres, pero ahora se nos da un momento en el que, si bien es cierto, hay ciertas actividades que se pueden trasladar a la casa, pero hay mucho más tiempo de reflexión, mucho más tiempo de saber cuál es el propósito que tenemos en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros queremos dejarle a los demás? Lo que es llamativo es que Salomón, de todas las cosas que él dejó, en términos de riqueza, en términos del templo, con las mujeres que él estuvo, no quedó nada. Lo único que quedó fueron estos libros, que de hecho de todos los cantares que él escribió, solo quedó uno, pero que gracias a Dios es el mejor de los cantares. Así se le cataloga al que ha quedado para nosotros. Entonces, en este momento en el que podemos tener este stop, esta tranquilidad dentro del caos que se está viviendo, es importante que nos podamos replantear cuál es el propósito que tenemos, o cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros. ¿Qué hemos dejado a los demás? Aquella gente que no volveremos a ver, que quizás tuvimos cierta relación en algún momento, pero que ya no volvemos a ver. ¿Les dejamos realmente lo que Dios quería? ¿Les enseñamos que nosotros dependemos de un Dios que es nuestro creador, que es quien nos sustenta? Si la respuesta es sí, eso sería muy bueno y lo motiva a que podamos seguir en esto. Pero es muy probable que hayamos tenido más de alguna relación con alguien y que nunca le dimos a conocer acerca del Dios en que nosotros creemos. Lo importante es que el Señor, en su misericordia, nos invita a que hoy, no mañana ni en un tiempo más, sino que hoy se pueden generar cambios. Hoy podemos ser una buena influencia a los demás. Lo invito a terminar con el texto que fue de meditación. Está en Isaías, versículo 55,
versículo 7, y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiera que podamos aferrarnos de estas palabras, saber que por más que nuestro camino pueda estar errado, saber de que tal como Salomón, pudimos ver en esta historia, se desvió completamente de lo que Dios tenía para él, Dios en su misericordia es amplio en perdonarnos. Es por esto que lo invito a que podamos confiar en el Señor, a saber que ya Dios nos perdonó en la cruz, y a ser un agente de buena influencia para los demás. Que el Señor los bendiga. Le damos gracias a nuestro hermano Jonathan por este mensaje, pero primeramente a Dios porque lo está utilizando, y este mensaje que espero que sea de utilidad para nosotros, para reflexionar en nuestras vidas, y pidámosle al Señor sabiduría para hacer las cosas bien. El Señor siempre está con nosotros, ¿verdad? No nos falla, el único que nos falla. Así que muchas gracias a nuestro hermano Jonathan Retamar por este mensaje. Bueno, hermanos, escribieron en el chat y quiero leer cada uno de sus mensajes. Vamos a empezar con María Navarro. Dice: feliz sábado, hermano, agradecida a nuestro Señor Jesucristo por todo lo bueno que es con nosotros. Saludos a los primos Retamar. Cariño para usted también, que el Señor la bendiga también. Y dice Angélica Retamar: Dios bendiga a mi lindo sobrinito. Al predicador se refiere, a Johnny. Lo amo, dice. Y de nuevamente Angélica dice: saludos a Mariana y a toda su amada familia, que también es parte de ella. Dice el hermano Patricio Retamar: bendiciones a todos mis queridos hermanos, saludos. Nuestra hermana María Patricia Villalobos dice: hola, feliz sábado. También feliz sábado para usted y sus hijos y su esposo, hermana. Quien les habla también había puesto un feliz sábado para ustedes. Nuestro hermano Orlando Gámez dice: alabo a Dios por Jonathan, lo conozco desde bebé y se alegra en su corazón al escuchar ese sermón. Dios te bendiga y siempre te guarde. Un abrazo grande para Jonathan. También le mandamos cariño a usted y a su esposa Cándida, hermanito. W dice: un abrazo a todos mis hermanos de Peñaflor y a María o Mara Vergara, que intentó ver la señal pero se perdió. Tuvimos unos pequeños problemas, como ya saben, pero gracias a Dios pudimos cumplir con el sermón, ¿verdad? Así que vamos a estar más preparados para la próxima, porque hubo un corte de luz que ya no va a parte de nosotros. Pero bueno, sigamos. Vicente Contreras dice: saludos desde los Andes para nuestro hermano Patricio Retamar y familia, y para toda la iglesia Peñaflor. Muchas gracias, hermana. También los saludos correspondientes para usted. Erika Palma dice: saludo a nuestro hermano Orlando, ¿verdad? A nuestro hermano Orlando. Y dice: y Cándida, que los queremos mucho. Ahí le mando un mensaje a nuestro hermano Orlando de parte de Erika. También tenemos otro de Erika, dice: de igual manera, saludos a todos los que están conectados. Que Dios los bendiga. También le manda un saludo a todos los que podemos estar conectados, ¿verdad? Angélica Retamar dice: Orlandito, Candidita, los llevo en mi corazón. Jorge Urrea dice: saludos a los hermanos y a la familia de la iglesia Peñaflor. Bendiciones y un feliz sábado. También bendiciones para su familia. También se les quiere mucho. Angélica Retamar dice: cariño, chochito. Dice Pamela Urrea: Dios bendiga a todos mis amados primos, sobre todo a la misión que siempre lleva a cabo la predicación del mensaje de salvación. Cariños a todos. También cariños para ti, Pamela, que Dios las bendiga grandemente. Angélica Retamar también dice: cariños, Pamelita. Bueno, Héctor Abayay dice: feliz sábado a todos los hermanos que están conectados. También cariños para usted, hermano. Maximiliano Abayay, desde Temuco, nos dice: un saludo para mi querido primo Jonathan. Me alegra que esté siendo utilizado del Señor para la predicación de su palabra. También le mandamos saludos a Maximiliano, a Claudia y a sus hijas. A todo Temuco también.
Michel Abayay. Feliz sábado a cada hermano que está viendo este hermoso mensaje. Dios los bendiga. También, Michel, que el Señor pueda orar en tu corazón y también fortalecerte. Para Stephanie dice, feliz sábado, gracias a Dios por el mensaje de hoy. Saludos a la familia Catalán Retamal. Mónica Vera, nuestra hermana Mónica, creo que es de Talca, nuestra hermana. Saludos a mis hermanos de Peñaflor, mucho cariño desde Talca, claro. Y a su esposo también le mandamos cariño desde aquí de Talagante y Peñaflor. Stephanie dice amén. Y después dice Feliciano, dice un abrazo y muchos saludos para toda la querida iglesia de Peñaflor. También le mandamos muchos cariños para usted. Feliz sábado también nos dice. Rodrigo Aravena dice, hermoso mensaje, Jonathan. Siento mucha alegría al verte enseñando el camino que llevas a Dios. También le mandamos un cariñoso saludo a la familia de Rodrigo Aravena. Y es verdad, que Dios bendiga a Jonathan, ¿verdad? Patricio Alejandro Retamal dice, bendiciones en el Señor, un feliz sábado. Nuestra hermana María Patricia dice, pido oración por mis 3 hijos, mi esposo, mi hermana, y pido por mis vecinos. Y siempre nos recordamos bien de sus vecinos, que el Señor obre en sus corazones, pero especialmente en su familia. También tenemos a Manuel Muñoz Vázquez, saludos cordiales a mis hermanos de Peñaflor. Que Dios los bendiga. Después dice hermano Patricio nuevamente, Junior, dice, saludos a mi novia María José, desearle un feliz sábado y decirle que la amo. Les envío mis cariños. Cariños para ti, María José, y tu familia. Nuestra hermana Beatriz Aravena dice saludos y un feliz sábado. También un feliz sábado para su familia. Cariños a Cristian, a todos los que nos están viendo también. Erika Palma. Hola, hermana Mónica Vera. Que Dios la bendiga y a usted y a esposo. También la saludamos, así que la hermana Erika le tiene mucho cariño, lo sé. Después dice Victoria Aravena, saludos a todos los hermanos conectados, un abrazo a la familia Aravena Gallardo. También hermana Victoria, gracias porque siempre se está conectando a nosotros. Así que también le mandamos abrazo a su mamá, a sus hermanos, papá, a todos los que representa usted. Patricio de nuevo Retamal dice bendiciones para Jonathan por el mensaje que ha compartido, que Dios lo siga dando sabiduría y pregonero de justicia. Amén. Pregonero, ahí sí. Angélica Retamal dice cariños a mi hijita y familia que están en Temuco. Se refiere a su hijo Maximiliano y a Priscila, ¿verdad? También, cariños para ellos. Bueno, hermanos, mañana es un día especial porque siempre es el día de las mamás. Y si usted quiere saludar a su mamá porque sabemos que no podemos hacer visitas y usted quiere mandar un videíto de 20 segundos o niños o quien quiera saludar a su mamá, a su abuelita por este día, en la tarde en la Sociedad de Jóvenes vamos a poder mostrar todos aquellos videos, todos aquellos esos saludos que ustedes quieren hacer. Pero ustedes, ¿qué es lo que deben hacer? Enviar este video. Ahí está en pantalla. Hay un número de WhatsApp que ustedes pueden hacer llegar el video a ese número de WhatsApp. O también lo pueden hacer a un correo que es de la iglesia, que también sale en la franja abajo, que dice ahí, iglesiaadventistapeñaflor@gmail.com. Creo que esos dos, sí. Correo y WhatsApp. Ahí tienen 2 alternativas para que ustedes, niños o hijos, quieren darle un besito a su madre a través de este video, de decirle que las aman mucho, saludarla lo que ustedes quieran, 20 segundos. Eso es lo más importante para que nos podamos dar varios videitos. También vamos a tener el chat en vivo, también se pueden conectar. Es a las 6 de la tarde. Tenemos culto joven, preparado especialmente para ustedes. Gracias por compartir estos momentos. El link se va a entregar unos minutos antes de las 6. Agradecida al Señor porque se pudo transmitir y que el Señor los bendiga grandemente a todos ustedes que nos están viendo. Y creo que llegaron 2 últimos mensajes que los vamos a leer. Y dice Juan Espinosa, qué importante mensaje, siempre unidos a Cristo. No importa la edad o el tiempo que hayamos pasado en la iglesia, Satanás siempre está ahí buscando debilidad del hombre. Mariana Navarro dice, saludos a mis sobrinos de Iglesia Peñaflor. Gracias por siempre estar en sus corazones. Los quiero mucho. La tía Marina, Silva y el tío Jorge. Dios los bendiga a todos los hermanos adventistas. Le mandamos cariño al tío Jorge, también a la tía Marinita, como dice Angélica más abajo, y a toda su familia. Muchas gracias por escribir, por estar conectados. Dios los bendiga. Una linda tarde. Nos vemos a las 6 de la tarde con los jóvenes. Y para finalizar,
vamos a entonar el himno 53, Oh amor de Dios. Dios los bendiga. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable.